Bueno, después de ver cómo avance los vectores de 2 dimensiones y de 3 dimensiones en el capítulo 4, ya vamos a entrar en el bloque fuerte de la asignatura, por así decirlo, que es esta parte final, ¿vale? Hoy vamos a empezar con el capítulo 5, ¿vale? Y nos quedan, pues estos capítulos, no lo vamos a ver todo, ¿vale? El capítulo 6, por ejemplo, no lo vamos a ver. Nos entran en juego el capítulo 5, ¿vale? El capítulo 7 y el 8. Del capítulo 5 no veremos todos los apartados. El último, por ejemplo, que además está marcado como opcional, ese no lo veremos. Pero en estas dos clases, ¿vale? En esta y en la que viene, vamos a intentar ver todo lo referente al capítulo 5, ¿vale? Hoy vamos a intentar avanzar por lo menos hasta la independencia lineal. Vamos a intentar ver esos 4 apartados que no son nada del otro mundo, ¿eh? No os asustéis, aunque se dice que es la parte fuerte de la asignatura, porque viene todo lo nuevo, ¿vale? Habrá cosas que os sonarán más o menos, pero también es verdad que todos los conceptos que vamos a ver están basados en cosas que conocéis, ¿vale? El concepto de espacio vectorial, de subespacio, la combinación lineal, ¿vale? Todo ello, pues, configura una serie de propiedades abstractas, ¿vale? Sobre las que luego pues viene toda la base de las transformaciones lineales y cuestiones que vais a necesitar, ¿vale? Como ingenieros en informática que vais a ser. Entonces, voy a ir al capítulo 5, ¿vale? Entramos, como siempre, lo vamos a ver a través del resumen, pero bueno, voy a ir paseándome, ¿vale? Pues los apartados no son muy extensos, voy a ir subiendo para buscar ejemplos y en todos los apartados vamos a ir al resumen y al apartado de autoevaluación para ir viendo ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el capítulo 5, ¿vale? Vamos a empezar con definición de espacio vectorial y propiedades básicas, ¿vale? Bien, bajo primero a la definición, al resumen, ¿vale? Página 296, bueno, puedo bajar. Bien, y vamos a ver en qué consiste la definición de espacio vectorial. Bueno, es esto de aquí. Bien, no puedo abarcarla toda, ahora iré bajando, ¿vale? Pero, bueno, a partir de lo que vimos en los vectores de 2 y 3 dimensiones, ¿vale? Vamos a, ya digo, generalizar esos conceptos que vimos para vectores de 2 y 3 dimensiones, que hoy también nos servirán para establecer ejemplos. Vamos a generalizar y vamos a definir un espacio vectorial real, ¿vale? Como un conjunto de vectores, ¿vale? Se dice de objetos, pero se particulariza en este caso para vectores. Nosotros vamos a trabajar principalmente con vectores y con matrices, ¿vale? Vectores que con estas dos operaciones que ya conocemos, con la suma y la multiplicación por un escalar, son propiedades conocidas que ya hemos visto anteriormente y que por eso en su momento nos paramos a ver muchas propiedades de las mismas, ¿vale? Con esas dos operaciones, ese conjunto de vectores, que puede tener n dimensiones, pues tiene que cumplir estos 10 axiomas, son 10 axiomas, ¿vale? Entonces, si cumple esos 10 axiomas teniendo en cuenta estas dos operaciones, se dice que es un espacio vectorial real. Bien, vamos a comentarlas y enseguida vemos ejemplos. Bueno, se dice, ¿vale? Aquí están las dos operaciones de suma y de producto por un escalar, están aquí en los axiomas 1 o i y 6, o vi en este caso, ¿vale? Se dice que tienen que cumplir, o que esas operaciones tienen que ser cerradas, por eso pone lo de cerradura, para ese conjunto. Quiere decir que para dos elementos pertenecientes al espacio vectorial, la suma también tiene que pertenecer. Y respecto al producto por un escalar, pues cualquier elemento que pertenezca a ese conjunto y teniendo en cuenta alfa un escalar, un número real cualquiera, distinto de 0, pues entonces la multiplicación de ese elemento del conjunto por el escalar, es decir, alfa por x, también tiene que pertenecer al conjunto.
Si cumple esas dos operaciones, se dice que ese conjunto es cerrado, por eso habla de la cerradura, cierre, presenta un cierre con respecto a esas operaciones. Luego, los otros axiomas pues, están basados prácticamente en esas operaciones y en propiedades que ya conocéis. Entonces, fijaros, por ejemplo, con respecto a la suma, ¿vale? Tiene que cumplirse la propiedad asociativa respecto a la suma, o ley asociativa, ¿vale? En cuanto a la suma de vectores, hemos dicho que vamos a trabajar principalmente con conjuntos de vectores, pero no solo en R2 y en R3, sino de n dimensiones, ¿vale? Bien, una propiedad, un axioma importante es el llamado vector cero. Tiene que existir el vector cero, ¿vale? Para que se pueda aplicar la propiedad de llamada de vector cero o idéntico aditivo, ¿vale? En el sentido que al sumar el cero con cualquier otro elemento del conjunto tiene que darte como resultado ese elemento del conjunto. Después el inverso aditivo, tiene que existir un negativo para cualquier elemento del conjunto, de tal manera que al sumarle a cualquier x de ese conjunto el llamado menos x, su inverso aditivo, pues dé como resultado el vector cero. La conmutativa, ¿vale? O sea, la suma de x más y tiene que ser igual a y más x. Ya hemos hablado de la operación de cierre en la multiplicación por un escalar. Y luego nos faltan un poquito más abajo las leyes distributivas respecto a estas dos operaciones, ¿vale? Primero la multiplicación de un escalar por la suma de dos vectores, tiene que cumplir la ley distributiva, en este caso del producto por un escalar con respecto a la suma, y al revés, ¿vale? De la suma de dos escalares con respecto a la multiplicación, en este caso, por un vector. Por último, la ley asociativa también se tiene, penúltimo lugar, la ley asociativa o la propiedad asociativa respecto a la multiplicación de escalares, y el elemento, el escalar 1, en este caso llamado elemento neutro respecto a la multiplicación por un escalar, tiene que existir ese elemento 1 de tal manera que al multiplicarlo por un vector, por un elemento del conjunto, nos dé ese mismo elemento. Bien, quiere decir esto, ¿vale? Que para demostrar que un conjunto es un espacio vectorial, pues tendríamos que demostrar todos estos axiomas, ¿vale? Muchos de ellos vais a ver que en las demostraciones se dan por supuestos a partir de la demostración de la suma y del producto por un escalar. Pero realmente es muchas veces mucho menos trabajoso, mucho menos complicado demostrar que un conjunto no es un espacio vectorial que sí lo es, ¿vale? Porque para demostrar que no lo es, con que uno de los axiomas no se cumpla, ya tienes que el espacio no es un espacio vectorial, ¿vale? Que el conjunto que estás, en este caso, manejando no es un espacio vectorial. Es decir, mucho más fácil, ¿vale? Demostrar que no lo es. Bien, como siempre el libro nos plantea un montón de ejemplos, pero en principio nosotros, ¿vale? Nos plantea ejemplos de polinomios, de funciones, de derivadas, de integrales. Nosotros nos vamos a centrar en los conjuntos que nos interesan, que son vectores, y algún ejemplo referente a matrices, ¿vale? Los ejemplos de polinomios, números complejos y demás, yo esos los voy a pasar de largo, ¿vale? Porque no nos interesa. Entonces, pues bueno, la definición la tenemos aquí. Vamos a ver algunos ejemplos. Me subo, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿vale? Aquí arriba tenemos la definición, pues, detallada, lo mismo que tenéis en el resumen, ¿vale? Bien, y por aquí, pues, tenemos el espacio de vectores de n dimensiones, pues cumple el hecho de ser un espacio vectorial real, pues cumple los 10 axiomas con respecto a las operaciones de suma y de producto por un escalar. Fijaros que no demuestra todos los axiomas porque se basa en propiedades y en teoremas que se han visto anteriormente y que se dan como demostrados porque se han visto ya particularmente para los vectores de 2 y de 3 dimensiones, como vimos en la clase anterior, pero fijaros que siempre se hace mucha incidencia, por ejemplo, en la existencia del vector 0, ¿vale? Que en principio pues, es un vector que pertenece a ese conjunto, con lo cual
¿vale? Ya satisface uno de los axiomas importantes, va a permitir el elemento que es el aditivo, ¿vale? El elemento 0 como perteneciente a ese conjunto. También existe, aquí hay una pequeña errata, ¿vale? Que le faltarán los signos negativos a los componentes del vector, ¿vale? Un vector que tenemos aquí de n dimensiones con n componentes, en principio el elemento o el vector menos x tendría que ser pues cada uno de sus componentes en negativo, ¿vale? Para que al sumarlo a su correspondiente vector x, pues diera como resultado 0, que es uno de los axiomas que habéis visto, ¿vale? Y, bueno, la suma de vectores también cumple la propiedad asociativa, la conmutativa, el producto por un escalar igual se puede demostrar, ¿vale? Para un vector n-dimensional se puede demostrar que efectivamente cumple esos 10 axiomas. Bien, si lo reducimos a conjuntos más pequeños, se ve mejor toda esta situación. Por ejemplo, fijaros que aquí nos plantea otros ejemplos como el llamado espacio vectorial trivial, ¿vale? Y algún ejemplo que vamos a ver posteriormente de conjuntos que no son espacios vectoriales. Particularmente nos vamos a centrar en alguno de ellos por su importancia. Entonces, fijaros que el espacio vectorial trivial sería aquel formado solamente por el número 0, ¿vale? Y fijaros que si solamente está formado por el 0, se puede demostrar que efectivamente cumple todos los axiomas. Aquí, en principio, vemos algunos de ellos, ¿vale? En cuanto a la multiplicación por un escalar, la propiedad asociativa, la conmutativa, el elemento 0 pertenece. O sea que prácticamente se demostraría, además ya lo veis que en una línea prácticamente están demostrados varios de los axiomas. El resto, ¿vale? Se podría demostrar fácilmente. Pensar además, por ejemplo, que el 0, pues el elemento menos 0 también estaría, porque el menos 0 sería igual al 0, ¿vale? Entonces, pues está claro que ese espacio vectorial como tal, ¿vale? Como tal, pues cumple los 10 axiomas y, aunque sea un conjunto muy pequeño, se puede decir que es un espacio vectorial. Si nos fijamos en otros conjuntos, por ejemplo, me voy al conjunto formado por el elemento 1, ¿vale? Pues aquí vemos que sería el primer ejemplo de conjunto que no es un espacio vectorial. Y normalmente para demostrar este tipo de cosas ya hemos dicho que es más fácil, ¿vale? Porque comprobar que no cumple uno de los axiomas ya está demostrado. Entonces, fijaros que en este caso basta con plantearse la suma de dos elementos del conjunto, en este caso el único elemento que pertenece al conjunto es el 1, luego lo único que puedo hacer es sumar el 1 con el 1, ¿vale? Entonces, si sumo el 1 con el 1 con la operación de suma tal y como la conozco, me da un elemento que no pertenece al conjunto. Entonces, no es cerrado bajo la operación de suma. La suma de dos elementos del conjunto me da un elemento que no pertenece al conjunto. Por tanto, no es cerrado, se puede decir que este conjunto formado solamente por el elemento 1 no es un espacio vectorial, ¿vale? O sea que no son cosas del otro mundo y que seguramente, ¿vale? Lo habréis visto en otros centros, en otros estudios anteriores. Bien, fijaros, bueno, por ejemplo, hay varios conjuntos que son típicos en este tipo de estudios, como en este caso, particularizando los vectores de 2 y de 3 dimensiones, pues el conjunto de puntos que pasa por el origen de coordenadas, si me centro en rectas, ¿vale?, que suponen o que representan puntos que pasan por el origen de coordenadas, se construyen a partir de esos puntos, siempre ese tipo de rectas van a constituir un espacio vectorial. Fijaros, voy a bajar un poquito más, aquí tenemos pues varias propiedades demostradas, ¿veis? Todo este tipo de rectas, ¿vale?, realmente representan un subconjunto de los vectores de 2 dimensiones, ¿vale?, puntos x, y, de tal manera que se cumple esa ecuación que es la ecuación de la recta en función de la pendiente de la misma, ¿vale? En este caso no es mx más b porque se trata de una
recta que representa puntos que pasan por el origen. Bien, aquí nos está diciendo que m es un número real fijo y x es un número real arbitrario, ¿vale? Porque son, en este caso, vectores de números reales de 2 dimensiones. Bien, pues aquí tenemos demostradas varias de las propiedades, ¿vale? Por ejemplo, para demostrar, fijaros, para demostrar que es un conjunto, este conjunto es cerrado para la suma, tomaríamos dos elementos cualquiera, ¿vale? En este caso x e y, que en plan sus componentes serían x1 y 1, x2 y 2, ¿vale? Y por pertenecer, nosotros suponemos que pertenecen a ese espacio vectorial, por pertenecer a él, pues efectivamente cumplen esas dos propiedades, ¿vale? Hemos dicho que son los puntos que cumplen esa condición, ¿vale? Entonces, ahora me tengo que plantear que la suma, ¿vale? X más y, la suma de esos dos vectores, ¿vale? Será, en este caso, x1 más x2, ¿vale? Y 1 más y2. Esa será la representación de la suma de esos dos vectores. Tengo que demostrar que esa suma pertenece a V, ¿vale? Pertenece a ese espacio vectorial. Eso supone que tengo que demostrar que y sub 1 más y sub 2 es igual a m por x1 más x2, ¿vale? Este componente de aquí tiene que ser igual a m por este componente de aquí. Eso es lo que tengo que demostrar para ver si ese conjunto es cerrado para la suma. Y esto efectivamente es lo que hace en este desarrollo de aquí. Fijaros que, ¿vale? Por pertenecer ambos elementos al conjunto, sustituyo y sub 1 e y sub 2 por sus correspondientes expresiones, y ya puedo hacer la suma, y efectivamente me queda que la suma de los dos vectores la puedo representar de esta forma, ¿vale? Con lo cual, en este caso, se demuestra fácilmente, ¿vale?, que este conjunto es cerrado para la suma. También, a partir, una de las condiciones que enseguida se mira para demostrar si un conjunto es un espacio vectorial o no lo es la pertenencia del elemento 0, ¿vale?, el llamado vector 0. Efectivamente, el vector 0 pertenecería porque para cualquier m, pues 0 sería igual a m por 0, ¿vale?, para cualquier m. O sea, que cumpliría efectivamente, además el 0, 0 es un punto que pasa por el origen, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya puedo construir, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tendríamos la demostración del inverso aditivo, ¿vale? Y efectivamente todas las propiedades, ¿veis? Por aquí vemos la existencia del llamado elemento 0, todos los axiomas, ¿vale? El producto por un escalar, todos los axiomas lo cumpliría este conjunto, con lo cual se podría decir que es un espacio vectorial, porque cumple los 10 axiomas de la definición, ¿vale? Bien, pues este ejemplo sería el ejemplo típico de conjunto, no ya de los llamados espacios vectoriales triviales, que están formados solo por un elemento, sino un conjunto que representa un subconjunto real del espacio de vectores de 2 dimensiones, que es un espacio vectorial. Lo mismo sucederá, hay un ejemplo abajo, ¿vale?, para el conjunto de puntos, llevando esto a los vectores de 3 dimensiones, el conjunto de puntos de 3 dimensiones que se encuentran en un plano que pasa por el origen de coordenadas, también se demuestra que es un espacio vectorial. De igual manera, ¿eh? De igual manera. Fijaros en este ejemplo de aquí. Si yo me planteo, ¿vale?, si yo me planteo el conjunto de puntos que se encuentren en una recta que no pase por el origen de coordenadas, voy a poder demostrar fácilmente que no es un espacio vectorial. Fijaros que en ese caso, un conjunto de esa manera, ¿vale?, sería algo así, ¿vale? En este caso, la ecuación de la recta que representa o que estamos tomando como ejemplo podría ser esta de aquí, representaría una recta, la ecuación de una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Entonces, fijaros, si os fijáis un poquito en la demostración, primero,
¿vale? Ya tendríamos, además, que el elemento 0 no pertenece al conjunto, ¿vale? No podríamos demostrar que el elemento 0 pertenece al conjunto, porque el 0, 0, ¿vale? No cumpliría esta ecuación de aquí, ¿vale? Nos quedaría que 0 es igual a 1 y eso no sería posible, ¿vale? Luego el 0, 0, que además es el origen de coordenadas, no sería un elemento del conjunto. Pero además, aquí nos lo demuestra planteándose la operación de cierre, el cierre de la operación de suma. Entonces, en este caso, haciendo las mismas operaciones que en el ejemplo anterior, pues llegaríamos aquí a una expresión, en este caso, ¿vale? Al tratarse de que por pertenecer x1 e y1, ¿vale? Los vectores x e y, por pertenecer al conjunto, cumplirían estas dos expresiones de aquí. Entonces, la suma de i sub 1 más i sub 2 sería una expresión de esta manera, ¿vale? No quedaría como antes, en el ejemplo que hemos visto, y nos quedaría sumando un 2, ¿vale? Sumando un 2, porque al sumar aquí estos dos elementos de aquí, 1 más 1 es 2. Con lo cual, ¿vale? Se podría demostrar efectivamente que no cumplen la condición necesaria para pertenecer al conjunto. Entonces se puede decir que este conjunto no es cerrado para la suma, no cumpliría el axioma 1 y por tanto no constituiría ese conjunto un espacio vectorial. También lo podemos plantear desde el punto de vista de la pertenencia del elemento 0, que es lo más habitual. Primero con la suma, después con la operación de producto por un escalar. Después podemos plantear incluso la existencia de dos vectores, ¿vale? Estos dos vectores de aquí, 0 y 1 y 3, 7, ¿vale? Estos dos vectores pertenecerían a este conjunto, ¿vale? Si os fijáis, 1, que es el i, sería igual a 2 por 0 más 1, ¿vale? Este punto cumpliría esa condición. Y 3, 7 también, 7 sería igual a 2 por 3 más 1. Pero si lo sumamos, 3 y 8 no cumplirían esa condición, ¿vale? Porque 8 no es igual a 2 por 3 más 1. Con lo cual, simplemente particularizando en un ejemplo, ya podríamos decir que ese conjunto no es un espacio vectorial. Bien, lo mismo sucedería, ¿vale? Con un axioma que no cumplan me es suficiente, ¿vale? Con lo cual es más fácil demostrar que no es un espacio vectorial que sí lo es. Bien, pues bueno, tenemos, ¿vale? Estos ejemplos. Voy a bajar un poquito más, ¿vale? Aquí tenemos, ¿vale? La particularización, en este caso, ampliación del ejemplo para lo que hemos comentado. Si nos planteamos, por ejemplo, el conjunto de puntos, hablando ya del espacio de vectores de 3 dimensiones, pues este espacio vectorial, ¿vale? Vectores de 3 dimensiones que representan un plano que pasa por el origen, que tendría una ecuación como esta. También, ¿vale? Tenemos la demostración en este caso del cierre para la suma, ¿vale? También cumpliría que es un espacio vectorial, ¿vale? Fijaros que el elemento 0, aunque aquí no lo indica, el llamado vector 0, 0, 0, pertenecería al conjunto, ¿vale? Para cualquier A, B y C arbitrarios, ¿vale? Bien, y el conjunto de puntos que se encuentren en un plano que no pase por el origen de coordenadas, pues no vamos a poder demostrar, ¿vale? Que es un espacio vectorial. Bien, luego ya digo, nos plantea otros ejemplos de polinomios, ¿vale? De funciones. Hay alguno interesante de matrices invertibles, pero bueno, ¿vale? Con esto que hemos visto, ¿vale? Vamos a plantear, ¿vale? A partir de estos ejemplos, me voy aquí abajo a la autoevaluación y planteamos, vamos a ver hasta donde se pueda, hasta ahí, ¿vale? Vemos ahí hasta donde se pueda, se ve bien, ¿no? Bueno, nos planteamos a partir de lo que hemos visto, no vamos a comentar todos los ejemplos, porque por ejemplo el 8 habla de un conjunto de polinomios, ¿vale? Por ejemplo,
con lo que hemos observado, ¿qué diríais de este conjunto que hemos representado aquí? Sería el conjunto de vectores de dos dimensiones que cumplen esa ecuación. ¿Podríamos decir que es un espacio vectorial, ese subconjunto, el que nos plantea el punto 1? ¿Qué diríais? Con lo que hemos visto, ¿vale? ¿Qué representaría en este caso? Una recta, ¿vale? Que en principio cumple la misma ecuación que hemos visto, una ecuación del tipo igual a m por x, ¿vale? En este caso con una pendiente negativa. Pero en este caso sería el conjunto de puntos que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen de coordenadas. Por tanto, podríamos demostrar, ¿vale?, que ese conjunto es un espacio vectorial, ¿vale? Cumpliría los 10 axiomas. Efectivamente, pues habría que plantearse esto en general, ¿eh? Sería la misma demostración, incluso podríais partir, lo tengo por aquí, podríais partir del elemento 0, ¿vale? Siempre una de las primeras cosas que se mira en este tipo de ejercicios es el vector 0, el vector 0, 0 pertenece al conjunto, en este caso sí, ¿vale? 0, 0 pertenecería a I, vamos a llamarlo así, ¿vale? Por el título del apartado, pertenecería a ese conjunto, puesto que 0, que sí, sería igual a menos 3 por 0, menos 3 por x, ¿vale? Entonces cumpliría además, ¿vale? Es una ecuación de una recta que pasa por el origen de coordenadas es un elemento del conjunto. Y si nos planteáramos, por ejemplo, el cierre para la suma, ¿vale? Pues tendríamos que coger dos elementos, ¿vale? El vector x, x1 y x2, y el vector y, y1 y 2, ambos pertenecientes a I, ¿vale? Y en este caso habría que demostrar que la suma de x más y, esto es lo que tenemos que demostrar, que pertenece también a ese conjunto. Es decir, que en este caso la suma, ¿vale? Al hacer, la suma es una operación cerrada para ese conjunto. Entonces, si nos planteamos la suma de x más y, ¿vale? Tendríamos x1 más x2, perdón, y y sub 1 más y sub 2 sería el vector que representa la suma de estos dos vectores. Pero sabemos, por pertenecer estos dos elementos al conjunto, ¿vale? Sabemos que y sub 1 es igual a menos 3 por x1 y sub 2, ¿vale?, es igual a menos 3 por x sub 2. Con lo cual, en este caso, ¿vale?, podemos sustituir de la misma manera que hemos hecho antes, ¿vale?, sustituyendo, y llegamos a x1 más x2 como primer componente y menos 3 por y sub 1 más y sub 2. Con lo cual, ¿vale?, podemos, menos 3 x1 más x2. Con lo cual, ¿vale?, podemos demostrar o podemos decir, ¿vale?, que en este caso la suma de dos vectores pertenece al conjunto, en general, para cualquier x1, x2 y sub 1 y sub 2 pertenecientes a ese conjunto, podemos decir que cumple la condición que en este caso son puntos que pertenecen a la recta que está representando en este caso ese conjunto. Bien, si nos planteamos, por ejemplo, el ejemplo 2, ¿vale?, fijaros que en este caso la ecuación representa una recta que no pasa por el origen de coordenadas, tal y como hemos visto anteriormente, con lo cual, ¿vale?, simplemente
simplemente planteándonos la existencia del elemento 0 como perteneciente al conjunto, que lo necesitamos, ¿vale? Aunque no sea un axioma explícito, ¿vale? Pero sí lo necesitamos, que pertenezca al conjunto. En este caso, ¿vale? Ya podemos ver que el vector 0, 0 no va a pertenecer al conjunto porque no va a cumplir la condición de que y sea igual a menos 3x más 1. Nos quedaría que 0 en este caso sería igual a 1, por tanto, no cumpliría en este caso el 2 el ser un espacio vectorial, ¿vale? Bien, luego tendríamos que esta es verdadera, esta sería falsa. Bien, aquí hay un pequeño, hay un pequeño concepto, o hay una pequeña errata en el sentido de que nos habla de matrices idénticas, ¿vale? Más que matrices idénticas serían matrices identidad. Matrices identidad, ¿vale? Entonces anotarlo, que tanto en la pregunta 4 como en la 5 nos está hablando realmente no de matrices idénticas, sino de matrices identidad. Entonces, fijaros, por ejemplo, vamos a dejar de un lado el conjunto de matrices invertibles. Si nos fijamos en este conjunto, el conjunto de múltiplos constantes, ¿vale? Por plantearnos un tipo de espacio diferente a los vectores, si nos planteamos el conjunto de todas las matrices identidad, aquí el 4, que es el que he planteado, conjunto de múltiplos constantes de la matriz identidad de 2 por 2, si eso es un espacio vectorial. Fijaros que la suma definida como la suma que conocemos de matrices, ¿vale? Nos dice que es definido como el 3, pero bueno, sería, ¿vale? Con la suma definida como lo que conocemos normalmente en la suma de matrices ordinaria. Entonces, fijaros que el conjunto 4, ¿vale? Si nos dice el conjunto 4 y pensamos en su representación, son matrices 2 por 2, ¿vale? 2 por 2, matrices identidad, ¿vale? Esta sería una matriz identidad, y luego son todos los múltiplos constantes de esa matriz identidad. Luego sería algo así, ¿vale? Bien, y así sucesivamente. Ese sería el conjunto de múltiplos constantes que nos plantean en este ejercicio. Bien, ¿qué pensáis si realmente, viéndolo como ejemplo, nos plantean ese conjunto? ¿Podríamos decir que es un espacio vectorial, ese conjunto de matrices? ¿Sería un espacio vectorial ese subconjunto de todo el espacio de matrices de dimensión 2 por 2? ¿Pensáis que lo sería? A priori. Si vemos la respuesta, ¿veis algún axioma o alguna cosa que podría fallar aquí? Fijaros que si me planteo realmente la suma, ¿vale? La suma de dos elementos cualquiera de aquí, ¿vale? Si sumo dos elementos cualquiera, por ejemplo estos dos, ¿vale? Siempre el resultado de la suma me va a dar una matriz del conjunto, ¿no? ¿Vale? Si sumo, por ejemplo, estos dos, el resultado de estos dos va a ser este. Con lo cual, respecto a la suma, ¿vale? Respecto a la suma, puedo ver, sin planteármelo en general, puedo ver que la suma de cualquier par de elementos de este conjunto va a dar como resultado un elemento del conjunto. Bien, aquí la clave está en la consideración de la matriz 0, 0. ¿Vale? Como elemento del conjunto. Si nos dicen, ahora bajaremos a ver los resultados de la evaluación, las respuestas correctas. Claro, si uno se plantea esta matriz, pues me diréis, esta no es una matriz identidad, ¿vale? Bien, pero nos están diciendo que son múltiplos y no nos dicen que no pueda ser el resultado de multiplicar por 0. Con lo cual, ¿vale? Si yo considero que un múltiplo de la matriz identidad también puede ser este,
pues entonces este elemento pertenece al conjunto, llamémosle 4, ¿vale? Y en ese caso, la matriz 0, por llamarla de alguna manera, pues también pertenecería al conjunto y efectivamente se cumplirían los axiomas asociados a la pertenencia de ese elemento, ¿vale? También el producto por cualquier escalar, además por propia definición del conjunto, que son múltiplos constantes, la multiplicación por cualquier escalar también daría un elemento del conjunto, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en los resultados, que después bajaremos, nos dice que este conjunto es un espacio vectorial precisamente teniendo en cuenta esta consideración que estamos haciendo, si no, no podríamos decir. Entonces ya veis que la definición, ¿vale? Y los ejemplos que plantea siempre van en este sentido, ¿vale? De la demostración de los axiomas, ¿vale? A partir de la definición del conjunto y sobre todo centrándose en la suma, en la pertenencia del elemento 0, ¿vale? Bien, fijaros que el último axioma, por ejemplo, ¿vale? El último axioma que hacía referencia a que, el axioma 10, que hacía referencia a la multiplicación de 1 por x, ¿vale? Tomando, particularizando el escalar 1, ¿vale? En este caso, la multiplicación del elemento 1 por x, en este caso, el elemento 1, ¿vale? Multiplicado por cualquier matriz perteneciente a este conjunto, me daría como resultado ese mismo elemento del conjunto. Con lo cual, pues teniendo en cuenta esa consideración, sí podríamos decir que 4, ¿vale? Es un espacio vectorial como tal. Bien, aquí, bueno, en el 5 se plantea, ¿vale? El conjunto de matrices identidad de todas las dimensiones posibles. Entonces, en este caso es diferente, ¿eh? En el 5, el conjunto de matrices identidad de todas las dimensiones, pues sería algo así, ¿vale? Esta sería la de 2 por 2, esta sería la de 3 por 3 y así sucesivamente. O sea, el conjunto 5 sería algo así, ¿vale? Y así sucesivamente, para n, ¿vale? Bien, aquí, tal y como estamos con la definición de ese conjunto, ¿podríamos decir que es un espacio vectorial? ¿Qué diríais? Pensar como siempre en lo que estamos diciendo. ¿Podríamos decir que es un espacio vectorial? Incluso no. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no es? Pensamos que no es, pero no sabemos decir por qué. ¿Por qué dirías que no es? El 0 no está incluido, sería una opción, ¿vale? No sería una matriz, en este caso identidad, ¿vale? Otra cosa es que nos lo planteáramos antes como posible múltiplo. Pero también fijaros que incluso si nos planteamos este conjunto como tal, al margen de que no haya un elemento 0, es que hay matrices que ni siquiera puedo sumar, ¿vale? O sea, no puedo sumar esta con esta. Entonces, no es cerrado para la suma, ¿vale? O sea, simplemente con buscar un ejemplo, con eso ya lo tendríais demostrado, ¿eh? O sea, siempre muchísimo más fácil demostrar que no es que es, ¿vale? Porque para demostrar que es, me toca probar todos los axiomas. Con lo cual, ¿vale? Este no lo sería. Y bueno, aquí tenéis otros ejemplos también, ¿vale? Efectivamente, de conjuntos de vectores que si os fijáis un poquito en lo que hemos resuelto anteriormente, ¿vale? Simplemente serían ampliaciones del ejemplo que hemos visto, ¿vale? Para rectas que pasan por el origen y no a planos que pasan, planos, en este caso del espacio de 3 dimensiones, que pasan por el origen y que no pasan. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, en principio, ¿vale? Nos sirve, al margen de todos los ejercicios ahí que podemos practicar, ¿vale? Nos sirve, bueno, aquí tendríamos resultados, ¿vale? Conforme a lo que hemos dicho. Bien.
Bueno, el de las matrices invertibles os lo dejo que lo miréis vosotros en casa, ¿vale? Que tenéis un ejemplo arriba en el apartado y se puede comprobar fácilmente, ¿no? Bien, bueno, y el de los polinomios que no lo vamos a ver, aunque también no sería nada difícil demostrar. Bueno, aquí veis, por ejemplo, que el 6 sí que es verdadero, es un plano que pasa por el origen, el 7, que es un plano que no pasa por el origen. Aquí tendríamos el mismo problema de antes, ¿vale? Que la suma de dos elementos, bueno, aparte que se ve que el 0, 0, 0 no pertenece, ¿vale? No pertenece a ese espacio. Bien, bueno, pues estos axiomas me sirven para profundizar un poco más, ¿vale? Profundizamos un poco más en la definición y aparece la definición de subespacio. Voy a bajar, ¿vale? El apartado 5.2, ¿vale? La definición de subespacio pues está relacionada, voy a bajar ahora porque es un apartado sencillo en cuanto a lo que hemos visto, simplemente es plantearse si un subconjunto de un espacio vectorial pues también lo es, ¿vale? No es más. O sea, yo antes ya sé cómo demostrar si un conjunto de elementos es un espacio vectorial o no lo es, y ahora me planteo ciertos subconjuntos de ese espacio que también pueden ser espacios vectoriales. Y hay algunos subconjuntos especiales, ¿vale?, que hay que tratar aparte, ¿vale?, o considerarlos de manera especial, ¿vale?, porque tienen propiedades interesantes para aplicarlas en todo este tema. Entonces, si me bajo al resumen, ¿vale? Bueno, tenemos algunos ejemplos que comentaremos ahora. Bueno, el resumen ya veis que es cortito, ¿vale? Un subespacio de un conjunto, un subespacio H, cualquier subconjunto de un espacio vectorial, pues se le dice que es un subespacio si a su vez es un espacio vectorial, como subconjunto de un espacio vectorial. Y, aparte, también se particulariza siempre en estas dos operaciones. Cuando hablamos de un subespacio, ¿vale?, como se supone que hereda las propiedades del espacio vectorial, ¿vale?, estamos partiendo de algo que sabemos que ya es un espacio vectorial, que cumple los 10 axiomas, se particulariza, además lo veremos ahora al subir al detalle de los apartados, en las operaciones de suma y de producto por un escalar. Y en muchas ocasiones, como lo veréis detallado, además se ve destacado en el apartado, la pertenencia del elemento 0 interviene mucho más concretamente aquí, de manera más importante, a la hora de demostrar si un subconjunto, ¿vale?, es un subespacio. Bien, también se habla, por ese tema que os acabo de comentar, que hay subespacios que son especiales, se habla de los llamados subespacios propios. ¿Vale? Estos entraremos en ellos la semana que viene un poquito más en detalle en el tema de los espacios referidos a matrices. ¿Vale? Un subespacio propio de un espacio vectorial es un subespacio, ¿vale?, un subconjunto que es espacio vectorial, pero que sea diferente del 0, del subespacio vectorial trivial 0, y del propio conjunto V. O sea, un subespacio diferente, ¿vale?, a esos dos conjuntos. Porque podríamos decir que el mismo conjunto V podría ser a su vez un subespacio de sí mismo, ¿vale? Podría decirse, por definición, pero a la hora de distinguir se habla de subespacios propios como aquellos subconjuntos que son espacios vectoriales pero que son diferentes del formado por el elemento 0, el trivial, y del propio conjunto V. Bien, si subo, ¿vale?, un poco, bueno, tenemos aquí algunos ejemplos. Fijaros, bueno, hay un teorema que efectivamente enuncia lo mismo que habéis visto en el resumen, ¿vale? Siempre se suele demostrar, el hecho de demostrar que un subconjunto es un espacio, es un subespacio, ¿vale?, se demuestra a partir de las operaciones de cierre y de producto por un escalar, ¿vale? Pero a la hora de demostrar y a la hora de ver estas propiedades, como nos ha pasado anteriormente con el tema de los espacios, pues efectivamente, ¿vale?,
el hecho de probar esas dos operaciones muchas veces nos lleva a plantearnos, por el simple hecho de plantearnos la suma, ¿vale? Nos lleva al hecho de plantearnos la pertenencia, porque es indispensable la pertenencia del elemento, el del llamado vector 0, a ese conjunto. Entonces, pues, ¿vale? Nos planteamos también cómo el hecho de la demostración se centra en las operaciones de cierre de la suma y del producto por un escalar y también en la pertenencia del elemento 0. Bien, aquí, al igual que anteriormente, ya podemos plantearnos diversos subconjuntos que son subespacios, ¿vale? Además ya los hemos visto, ¿vale? Los hemos planteado antes como ejemplos de espacios vectoriales que a su vez son subespacios. Aquí lo tenéis, ¿vale? Un espacio vectorial siempre es subespacio de sí mismo. O sea que todos los que hemos visto anteriormente, aparte de ser espacios vectoriales, también son subespacios, ¿vale? En muchos casos subespacios de R2, ¿vale? Por ejemplo, el conjunto ¿vale? De puntos que representan o que se encuentran en una recta que pasa por el origen de coordenadas es un subconjunto de R2. Hemos demostrado que es un espacio vectorial, por tanto es un subespacio de R2. Además es un subespacio propio, porque no coincide ni con el 0, no es el trivial, ni coincide con el propio conjunto. Por tanto es un subespacio propio, es un ejemplo clarísimo de subespacio propio. ¿Vale? Aquí tenemos el subespacio trivial, sí que es un subespacio vectorial, pero no sería un subespacio propio, porque es el trivial. ¿Vale? Entonces, ya veis que la definición prácticamente redunda en lo mismo, ¿vale? Y si bajamos un poquito más, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de subespacio propio del espacio vectorial de 3 dimensiones, los puntos tridimensionales que en este caso se encuentran en un plano que pasa por el origen de coordenadas, ¿vale? Se demuestra también que es un subespacio y además un subespacio propio. Bien, bueno, pues algunos ejemplos, ¿vale? R, fijaros, como tal, o sea, el conjunto de números reales no tiene subespacios propios, ¿vale? Los únicos conjuntos que nos podríamos plantear serían el propio R y el del elemento 0, ¿vale? Si nos planteamos otro conjunto diferente, pues se podría demostrar efectivamente que como el 0 no pertenece, ¿vale? Ya se puede demostrar que no es un subespacio vectorial, con lo cual los únicos subespacios que tiene R como elemento, como vector de 2 dimensiones serían, de una dimensión, perdón, serían el espacio trivial y el propio subespacio, el propio espacio vectorial R. Bueno, pues tenemos otros ejemplos ahí referidos a polinomios, matrices, ¿vale? Que no vamos a entrar en ellos. Bueno. Bien, o sea que ya veis que redundan en lo mismo. Un aspecto aquí interesante, ¿vale? Es plantearse las uniones y las intersecciones de dos conjuntos, ¿vale? Que sean de dos subespacios en este caso. En este tipo de ejemplos, ¿vale? Aquí vemos como enunciado de teorema, además lo vamos a plantear como un ejercicio de autoevaluación, se plantea el hecho de que dados dos subconjuntos que son subespacios de un espacio vectorial, su intersección siempre es un subespacio del espacio vectorial al que pertenecen, ¿vale? O sea, la intersección de dos subespacios siempre va a ser un subespacio del espacio vectorial. Esto se puede demostrar, ¿vale? En el sentido de que si dos vectores